Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia en el día de hoy? A ver, levántela al cielo así. Si usted tiene un iPad, un celular ahí, levántelo bien al cielo. Vamos a abrirla en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Me interesa que lo podamos leer juntos. Si usted lo puede leer en su Biblia, mucho mejor. ¿Por qué queremos que lo lea en su Biblia? Porque de esa manera usted sabe que aquí no le andamos inventando nada, que como Jesús dijo, escrito. Cuando está escrito no hay pierde. Yo no hago ningún trato si no está escrito. Cuando yo me casé, me hicieron firmar un papel para que no haya tutía de que sí, de que no. Escrito está, ahí está firmadito, y yo no lavé ni un plato hasta que no firmé. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Voy a tratar de explicar el significado de la Navidad. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Para qué Jesús vino al mundo? Voy a tratar porque seríamos arrogantes si decimos que en los próximos minutos podemos describir semejante milagro, el milagro más grande de la historia de la humanidad. Imagínense que la segunda persona de la Trinidad fue reducido a una semilla, así, todo, reducido a una semillita así, puesto en el vientre de María, y de esa manera salvó el mundo. Mire, si el Espíritu Santo puede reducir en una semilla así, pero sin perder poder, al Hijo de Dios, y ponerlo en el vientre de una virgen, imagínense lo que puede hacer con su vida. La Navidad. ¿Ya tiene Hebreos? Porque la ley, voy a hacer énfasis en algunas palabras específicas. Esto lo hago a propósito porque son parte clave de la lectura del día de hoy. Porque la ley, teniendo la que, dígalo otra vez conmigo, sombra de los bienes venideros, no la que, la imagen misma de las cosas, nunca, diga conmigo, nunca, pero dígalo así con énfasis, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer ¿qué? A los que se acercan, perfectos a los que se acercan. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más que de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace ¿qué? Memoria de los que, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, diga conmigo, no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda que no quisiste, mas ¿qué? Preparaste un ¿qué? Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu ¿qué? Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, otra vez, ¿no qué? Ni te qué. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, versículo 10. En esa voluntad somos ¿qué? ¿Mediante la qué? Pero esa ofrenda es el cuerpo de ¿quién? Hecha una vez y ciertamente todo sacerdote está día
ministrando y ofreciendo, ¿cuántas veces? Los mismos sacrificios, sin embargo, nunca pueden quitar. Pero Cristo, diga conmigo, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? ¿Para cuánto? ¿Cuántos sacrificios? ¿Por nuestros qué? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus. Porque con una sola ofrenda hizo ¿cómo? ¿Para cuánto? ¿A los qué? Espíritu Santo, háblanos en este día, revélanos a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos revela toda verdad. Cristo es la verdad. Yo le puedo predicar un sermón, yo le puedo dar una enseñanza, pero en esta tarde solo el Espíritu Santo es el que nos puede revelar a Cristo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Dile: bienvenido, Espíritu Santo. Revélanos a Cristo. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver al Hijo, para experimentar al Cristo resucitado en nuestras vidas. Vamos a desglosar este pasaje, porque creo que aquí está el propósito, el por qué, el para qué de la Navidad. Este pasaje está cargadísimo de mucho significado. Empieza el versículo 1 diciendo: porque la ley, teniendo la sombra, diga conmigo, la sombra. La palabra sombra viene del original skia. Es de donde viene la palabra esquema. Una sombra se produce cuando algo intercepta la luz. ¿Cuántos saben que el esquema no es la verdadera cosa, verdad? Una sombra. La sombra no es la imagen misma, no es la esencia misma. Es un reflejo de una intercepción de la luz. Cuando la luz viene y algo se para en el camino, ¿qué produce? Sombra. Nosotros en la escuela secundaria teníamos una amiga que era tan flaca, pobrecita, que siempre le decíamos que tenía que pasar 2 veces por el mismo lugar para poder hacer sombra. La sombra. Ahora, no hace falta ser profetas para saber que Cristo Jesús es la luz. Él es la luz. La ley se ponía frente a la luz y por eso ahora es llamada sombra. Sombra, diga conmigo, sombra. Lo que este pasaje nos está diciendo es que la ley, el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí, es una sombra de los bienes venideros. De los bienes venideros. De hecho, ahí continúa el versículo diciendo, si se fija en su Biblia, de los bienes venideros, y después hay una coma y dice, no la imagen. Es una sombra, mas no la imagen. La imagen misma de las cosas. La palabra imagen ahí en el original significa representación genuina y exacta. Una sombra no es la imagen. No la imagen misma de las cosas. Fíjese, hay una coma después ahí y dice nunca. Quiero que diga esto conmigo, nunca. Nunca. Dígale al que está al lado, nunca. Nunca. Gracias, José, así, levántame, nunca. ¿Por qué? No, esto no es para entretenernos, es que es importante que entendamos estas cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Una sombra de los bienes venideros. No la imagen misma, una sombra. Versículo 2 dice,
De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjese lo que nos está diciendo estos primeros 2 versículos. Podían ofrecer un montón de sacrificios, sin embargo, aquellos quienes ofrecían estos sacrificios, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no eran perfectos, ni eran hechos perfectos a causa de sus sacrificios. No eran perfeccionados. Ofrecían un sacrificio, pero no eran cambiados. No había una transformación en su vida. Y hay diferentes tipos de ofrenda que vemos en la palabra del Señor. Por ejemplo, la ofrenda del todo quemada. ¿Cuántos se acuerdan de la ofrenda del todo quemada? ¿Cuántos saben lo que es la ofrenda del todo quemada? Para los que están tomando notas, ¿están listos? Es una ofrenda que está quemada toda. Aleluya. Siempre le digo que aquí les enseñamos cosas muy profundas, hermano, muy profundas. Esto no me lo regaló carne ni sangre. La ofrenda del todo quemada habla de una rendición completa. Una rendición total. Pero aunque se ofrecía una ofrenda del todo quemada, la persona que ofrecía esa ofrenda no cambiaba. Seguían las mismas. Había una ofrenda de grano, de cereales. Esta ofrenda, precisamente con la que se elabora el pan en el que se trabajaba, el cual después es partido para compartir. Esta ofrenda es símbolo de comunión. Sin embargo, aquellos quienes ofrecían esta ofrenda no tenían una verdadera comunión con Dios. Los únicos que tenían esa ofrenda, esa comunión, era el sumo sacerdote, que por cierto, entraban a ofrecer esta ofrenda temblando del miedo. Porque sabían y no se sentían calificados para ofrecer esta ofrenda. Temblando del miedo venían a ofrecer una ofrenda de comunión. Escúcheme, ¿qué clase de comunión es la comunión que comienza basada en el miedo? ¿Qué clase de relación es esa? Hacer las cosas porque uno tiene miedo, mas no porque te nacen del corazón. No como yo en mi casa, cuando mi esposa me pide que lave los platos y haga las cosas en la casa, yo lo hago de corazón, no porque me siento obligado. Yo escojo hacerlo. Es mi decisión. ¿Algún hombre aquí que diga, yo también, pastor? Yo escojo hacer los quehaceres de la casa, ¿eh? Yo también, pastor. También. Yo en mi casa tengo la última palabra. Sí, señora. ¿Qué clase de relación, de comunión puede tener uno por miedo? ¿Qué quiere estar al lado de alguien que está contigo porque te tiene miedo? ¿Le parece eso una comunión? ¿Una relación? Había una ofrenda que era la ofrenda de paz. Esa ofrenda de paz te posicionaba de manera justa delante de Dios, pero por más ofrendas de paz que entregaban, no estaban bien posicionados en la justicia del Señor. Había una ofrenda de propiciación, una ofrenda por los pecados, una ofrenda que se entregaba por la culpa, pero ninguna de estas ofrendas del Antiguo Testamento borraban los pecados. De esto es lo que la Biblia dice, que acabamos de leerlo, año tras año presentaban estas ofrendas. Sin embargo, se iban
conscientes de pecado. Dice con conciencia de pecado. Dígame, conscientes de su pecado. Año tras año, sacrificio tras sacrificio, uno tras otro. Sin embargo, era un círculo. Volvían después de eso y era lo mismo. Su problema de pecado no había sido solucionado. Estos sacrificios no eran suficientes, no eran efectivos, pues salían con la misma culpa, salían con la misma vergüenza, salían con las mismas ataduras después de haber ofrecido estos ritos. Puedes ofrecer cientos de animales, un montón de granos, galones y galones de sangre, y nunca ibas a encontrar paz, perdón, conciencia de libertad. Seguían atados. ¿Saben lo que le pasó al pueblo de Israel? Llegó un momento que empezaron a hacer las cosas de manera mecánica, de manera automática. ¿Alguna vez se encontró haciendo las cosas solo porque tiene que hacerlas y porque toca, y entonces usted se vuelve como una especie de robot? Eso se llama, por cierto, religiosidad. El religioso eso es lo que hace, canta porque tiene que cantar, se sabe, recita los versículos como un lorito, pero no es consciente ni siquiera de lo que está haciendo, y ni siquiera mucho menos lo hace de corazón. Cantamos las canciones, no las sabemos todas, repetimos los versículos, venimos a la iglesia, hasta ponemos la ofrenda. Mire, aquí alguien se olvidó la cartera, ahorita va a poner toda la cartera, la voy a aventar ahí en la cubeta. Gloria al Señor, qué generoso el hermano. No sé de quién es. La Biblia se la dejo ahí para que la lean. Vez tras vez, y el pueblo de Israel se volvió un pueblo religioso, donde tenían mecanismos religiosos que tenían que cumplir. Sin embargo, no experimentaban ningún tipo de transformación. Yo recuerdo un profesor amigo mío de la universidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas en Argentina. Él era un hombre muy religioso, hacía todas sus oraciones, judío, amo los judíos son el pueblo de Dios y hay que orar siempre por ellos. Pero este hombre era muy religioso, casado, joven pero casado, y todos los días, llegada a determinada cierta hora, hacía sus oraciones sin falta, a la hora exacta. Muchas veces buscaba otros 11 porque quería que sean 12. Y un día lo estaba observando yo, y ahí lo veía yo haciendo sus oraciones religiosamente, y yo lo observaba. Estaba orando el hermano, oraba, y de repente viene de aquel lado de frente una profesora que en aquel entonces todos los solteros creíamos que era la profesora más bonita que hemos visto en el universo. Ay, hermano, nos encantaba ir a esa clase. Y pasaba ese día la profesora, pero esto no es un chiste, tenía los labios así bien rojos, pintados, bien producida, tacos altos, un vestidito, y venía pasando la profe con mucho estilo y glamour. Y aquí el hermano estaba, y de repente que sin querer se le abre un ojo. Y la profesora pasaba y con un ojo cerrado oraba, y con el otro la escaneaba la hermana así. Yo pensé, esas oraciones no llegan ni al techo. Qué fácil es caer en eso. Hacer las cosas nada más porque sí, de manera mecánica. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque es domingo, hermano. Religión, religiosidad. Llega un momento que el Señor empieza a decirle, y de acuerdo a algunas versiones, no estoy parafraseando, voy a usar palabras exactas en la palabra del Señor. Dijo, estoy cansado y tus ofrendas apestan.
Son como trapos de inmundicia. Son como los trapos que las mujeres usaban para la menstruación, inmundos. Estoy harto de tus ofrendas, porque no son de corazón. Son simplemente el mecanismo de una religión. Y el versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria. Diga conmigo, memoria. Claro, porque uno se pregunta, si el Señor no le gusta, si el Señor no quiere, si el Señor le apestan estos sacrificios, entonces ¿por qué año tras año? ¿Por qué tanta sangre derramada? ¿Por qué un tabernáculo? ¿Por qué tantas medidas de construcción y sangre y animales y quemadera y altares? Bueno, Hebreos nos deja claro que estas ofrendas se presentaban año tras año con el propósito de que tengamos memoria de nuestros pecados. Memoria. La palabra memoria viene del original amnesis. De ahí viene la palabra amnesia. Amnesia significa, se me olvidó lo que significa. No se crea. Todavía no, me faltan un par de añitos. Señor dice: no quiero que tengan amnesia en cuanto a su estado pecaminoso, su naturaleza caída de rebelión contra Dios. No, van a seguir viniendo año tras año y van a presentar esas ofrendas para que se acuerden. Como recuerdo. Hace unos meses comencé un programa de nutrición. Y hay una instructora ahí que me regaña, me dice, me ve en el internet, me dice: ¿no estás haciendo la dieta? ¿Cómo sabes? El botón. Va a sacar el ojo a alguien, pastor. Le digo: es que en diciembre los botones como que se... No se ría, que yo de aquí lo veo y usted también está... Usted también lo veo así medio... como bomba atada ahí. Una ropa ahí que queda perfecta, ¿verdad? Para octubre, septiembre. Llega diciembre, se la pone uno, parece matambre enrollado. Y nos manda una tarjetita de Navidad, nos manda la familia con su esposo así: feliz Navidad, la instructora de la dieta. Y nosotros tenemos el arbolito de Navidad así, casi enfrente de la mesada de la cocina, donde a mí, cuando me agarra la desesperación, me gusta abrir el refri y despliego así todos los fiambres y los quesos. ¿Y qué hizo la pastora Lidia? Me puso la tarjetota así, frente mío ahí. Entonces, cuando yo agarro así ese salamín, lo enrollo con queso, la veo a la coach así. Qué cosa incómoda. El viernes llegamos del evento, yo tenía un hambre, más hambre que piojo de peluca, y agarro y directamente me incomodó tanto que la volteé a la hermana así. Dije: hermana, déjeme comer tranquilo, como todo. Que no te dé amnesia que estás a dieta. Diga conmigo: que no nos dé amnesia. Dile al que está al lado: era para que no te dé amnesia. Esos sacrificios no hacían absolutamente nada por el pecador más que prevenirles la amnesia y recordarles bien enfrente, como esa tarjeta, que todavía eres pecador, aunque hayas ofrecido ese sacrificio, todavía tienes una naturaleza caída, todavía tienes un problema de rebelión contra Dios.
Hay gente que tiene amnesia de sus pecados, todavía al día de hoy. Y generalmente son los más religiosos y los que más se creen. Yo cuando veo a algún hermano que ya se cree, como que lo veo que se empieza a inflar así, es que Dios me está usando. Yo pienso, no te vaya a dar amnesia, de veras. No te vaya a dar amnesia. No te creas más que nadie, porque todos necesitamos la gracia del Señor. No puedes hacer nada para merecerlo. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, ¿qué cosa? No puede. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? A través del vientre de la Virgen María. Entrando en el mundo. Sacrificio, entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda, ¿qué? No la quisiste. Mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice el Señor, como los sacrificios no te agradaron, no los quisiste, los desechaste, te apestan. Entonces, Padre, me has preparado un cuerpo para que yo vaya al mundo. Palabra preparar ahí es la palabra encajar. Una vez, como cuando a las damas le hacen un vestido, ¿verdad? La medida se lo encajan. Un traje también, le encaje. Ahorita estamos todos desencajados, ya me doy cuenta. No importa, en enero nos encajamos otra vez con el ayuno. Me encajaste un cuerpo. Claro, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Año tras año venían a ofrecer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, y sangre y animales y quemaduras y un montón de rituales, pero no había cambio, no había transformación, y sobre todo los pecados no estaban siendo borrados, eliminados. ¿Y sabe qué? La paga del pecado es muerte. Escúcheme bien, los pecados no son gratis. Los pecados se pagan. Y el problema es que esos sacrificios, al solo servirle de memoria a esta gente, seguían agrandando la deuda porque no había paga por los pecados. Quiero que se ponga a pensar en esto. Entre que la ley fue dada a Moisés hasta la venida de Jesús pasaron 1443 años. Fíjese, 1443 años de deuda, de pecados, con intereses acumulándose. ¿Qué tal ese mortgage de 1000 años? Pecados acumulados que son una deuda que alguien había de pagar. ¿Cuántos saben que si no pagas la deuda te empiezan a crecer los intereses? Llega un momento que los intereses son más grandes que el dinero que sacaste. ¿Algún endeudado aquí que me diga aleluya? Que no le dé pena. Y aquí la palabra del día de hoy, esa era la introducción. Diga conmigo, vaya al versículo 7. Y empieza con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Entonces, consideremos todo lo que acabamos de hablar.
1443 años de deuda de pecados acumulada año tras año, gente ofreciendo sacrificios por los pecados, pero esos pecados no eran borrados, no son eliminados. La deuda seguía creciendo y creciendo y creciendo. Lo único que hacían esos pecados era recordarles a ellos que no les vaya a dar amnesia, que son pecadores, que son rebeldes contra del Señor. Pero la deuda seguía creciendo y creciendo y creciendo, y nadie pagaba por esos pecados. Entonces, he aquí, dijo Jesús, a causa de una deuda de 1443 años con intereses, entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Estamos hablando de Navidad ahora. Señor, a causa de que se acumularon tantos pecados y la deuda creció tanto, y esos sacrificios por 1443 años no estaban logrando nada, entonces me preparaste, me encajaste un cuerpo. ¿Para qué le preparó el Padre un cuerpo al Hijo? Hermanos, ese cuerpito que nació del vientre de María, engendrada por el Espíritu Santo, era un cuerpo destinado a pagar la deuda. Ese cuerpo, María cargaba ese bebé y estaba cargando la paga de la deuda de 1443 años. Y el bebé, el niño, poco más crecido, caminaba, jugaba con los carritos de madera que le hacía José. Eso ya lo inventé yo. Y ahí iba un cuerpo que le había sido encajado al Hijo, precisamente para ser sacrificado. Un cuerpo que habría de servir como paga total de esa deuda de 1443 años. Porque nada ni nadie la podía pagar, ya era muy grande. María no tenía la idea, ni José. No sabían muchos los detalles. Cargaba ese bebé. Ese cuerpo estaba hecho para ser sacrificado. Por eso era tan profético lo de Abraham e Isaac. El niño de la promesa tendría que ser sacrificado. Ahí está. Y los cielos veían, wow, cómo está creciendo el cuerpo. Ya casi llega a su término, listo para ser sacrificado. Y la deuda va a ser paga. Sí, cuerpito que reposaba en una piedra tallada donde los animales venían a comer. En una noche muy oscura, rodeado de animales, en un subsuelo de la casa, pues ahí era donde ponían los animales. Los cielos miraban y contemplaban. Ahí está la paga. La deuda se va a pagar. Ese cuerpo está hecho para morir. Ese cuerpo está hecho, diseñado, crecía, fue encajado con el destino de ser sacrificado. Para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Fíjese lo que dice versículo 10.
Dice, en esta voluntad somos ¿qué? Dígalo más fuerte. Separados. Solo por medio de este cuerpo que fue sacrificado somos separados. La voluntad del Hijo era venir a deshacerse de todo aquello que nos separaba del Padre. No hay santificación sin Cristo, hermano. Ser santo no significa portarse bien. Que por cierto ya está molado porque ninguno aquí se porta bien. ¿Usted cómo sabe? Justo no hay ni aún uno. Fíjese. En esa voluntad somos santificados mediante la que, ¿del qué? ¿De quién? Bendito Dios por ese cuerpo destinado a morir. Cuando entendemos esto, nos cambia la manera de ver los pesebres. Yo sé que no suena muy cute, como dicen aquí, pero cuando veo un pesebre y veo el bebé, digo, pensar que ese bebé nació para morir. Pensar que ese bebé, ese cuerpo, nació para pagar mi deuda. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, ¿cuántas veces? ¿Los cuántos? Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con cuántas ofrendas, ¿cómo nos hizo? Para siempre. ¿A quiénes? Próximo domingo vemos la parte 2. Voy a parar aquí. Empieza Hebreos diciendo, ninguno de ellos podía ser santificado, separado por las ofrendas que ofrecía, pues los machos cabríos, los toros, no pueden pagar, quitar el pecado. Entonces Jesús dijo, el Padre me preparó a mí un cuerpo, me encajó en un cuerpo, me metió en un cuerpo, para que ese cuerpo desde que nació pague la deuda que se había acumulado de 1443 años. Entonces la pregunta que le vengo a hacer en este día, en este domingo de Navidad, es, ¿usted ya aceptó la paga de su deuda o no? Porque usted y yo tenemos una deuda acumulada y que se paga con muerte. No hay otro pago. No hay un trueque. No hay otra opción. La paga del pecado es. Y la de los animales no sirve. Es solo para recordarte. Para que no te dé a. Sin embargo, somos tan necios, y me atrevo a decir tan tontos, que tenemos una deuda tan grande, pero rechazamos el pago. ¿Sabe? Cuando usted saca un préstamo, si usted no le alcanza, su crédito no es suficiente, puede venir alguien y, ¿cómo se dice? Copay, cosign, un aval. Entonces viene otro que tiene más lana que usted y mejor crédito. Dice, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer un aval. Entonces usted saca el préstamo y el primer año usted paga las cuotas fielmente, el segundo año usted paga las cuotas fielmente.
Pero algo pasa en el segundo año y usted ya no puede pagar. ¿A quién no nos ha pasado eso aquí, camán? O aquí tenemos puro Ricky Ricón. Entonces usted ya no puede pagar. Y ahora el banco le envía un recordatorio así, mire, para que no le dé amnesia de la deuda. Y le llega ahí al correo. ¿Sabe quién también le llega así un recordatorio para que no le dé amnesia? Al aval. Entonces usted va al banco y dice: discúlpeme, ya lo voy a pagar, solo necesito un poco de tiempo. Y entonces usted hace un arreglo con el banco, sin embargo usted ya no puede pagar la deuda. Y un día llega al banco. El banco le dice: señor, quiero informarle que vino el aval y pagó toda la deuda y todos los intereses que se le habían acumulado por completo. ¿Sabe cuál es el problema? Es un problema tan tonto y tan sencillo que muchos le decimos al banco: no, yo la voy a pagar, no quiero que lo pague él. Pero señor, ¿tiene dinero usted? No, pero ya voy a ver la manera. Pero señor, ya está pagada. No la quiero, no la recibo, no la quiero. Pero no tiene que hacer nada, ya la pagaron. No, mi deuda, yo me encargo. ¿Cuántas veces no le hacemos eso al Señor? Hermanos, que usted no tiene la más pálida idea de todo lo que yo he hecho. Y está pagada. Ay, pero usted no sabe tantos años, el desastre, el mamarracho, dirían los argentinos, que hice yo con mi vida. Sí, se le acomodó. Yo no me cabe duda, hermano, que su deuda creció muchísimo y con muchísimos intereses. Pero yo vine hoy, en el nombre del Señor, en esta Navidad, a decirle que el propósito de la Navidad fue pagar la deuda que usted tenía con el Señor a causa de su pecado acumulada. La pagó con todos los intereses. Lo único que tienes que hacer en este día es creer y recibir. Oye, ¿qué tienes que hacer? Recíbela. Es gratuita. El que te la vende te miente. Aquellos que quieren vender aquello por lo cual el Señor ya pagó son blasfemos, hermano. Es una locura. Si la deuda ya fue pagada, ¿usted cree que mandando una semilla de no sé cuánto usted va a pagar? Por favor. Prende uno la tele y siembra ahora la semilla, que lo que oiga. Luego los pastores, Pablo, son de allá de Chihuahua, se suben al púlpito y se vuelven puertorriqueños, ¿eh? De Panamá, ¿no? Mano, usted es de Reynosa, hable bien. Recíbela. Esa es la buena noticia, el Evangelio. Lo que te separaba de Dios era tu tremenda deuda, hermano, y ya la pagaron. Un cuerpito así que fue creciendo, que el Padre le preparó al Hijo, es la paga de tu pecado, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Cuando veo un pesebre, recuerde, si no fuera por ese cuerpito que fue destrozado, desfigurado, no se le reconocía de la golpiza que le dieron. Cada golpe, cada latigazo, cada escupitajo, cada desprecio, cada insulto, empezaba a caer la paga de la deuda. Y una vez que ese cuerpo ya no dio más, no aguantó más,
la tortura, el dolor. Entonces Él dijo: consumado es. Ya se pagó. Ya se pagó. Gracias, Señor. Ay, hermano, a mí lo que pasa es que cuando uno sabe lo sinvergüenza que uno es, uno piensa en esto y le da tantas gracias a Dios. Amén. El Espíritu Santo está aquí. Hay muchos de ustedes que han estado rechazando la paga de su deuda. Han querido ganarse el favor de Dios. Se la pasan diciendo: si tan solo puedo mejorar esto en mi vida, si tan solo puedo superar aquello, entonces ya no voy a salir con tanta constante conciencia de pecado y vergüenza. Hermano, no viva con vergüenza, simplemente reciba el pago de la deuda. Qué deuda tan grande que yo tengo. ¿Cómo se me acumularon intereses, Lidia? Imagínate. No me iba a pagar nunca esa deuda. Gloria a Jesús. Cuando yo entendí esto, me di cuenta que no voy a ser perfecto. Voy a seguir cometiendo errores, pero a causa de que mi deuda está pagada, nunca más me voy a quedar en el piso, me voy a parar siempre y correr hacia mi Dios. Nunca se atreva usted a condenar a alguien y decir: ese ya no tiene remedio, ese ya no sirve. ¿Sabe por qué? Porque por ellos también fue pagada la deuda. Y no es usted quien. No es usted quien para decir: ya no hay esperanza para este. Fue pagada la deuda por él también. Quiero recordarle a algunas madres: la deuda de sus hijos fue pagada. La deuda de sus hijos fue pagada. ¿Cuál tiene que ser su oración? Señor, Espíritu Santo, revélale que su deuda fue pagada para que nada más la reciba. Que deje ya de pelearse con el banco por algo que nunca va a pagar. Es imposible. ¿Sabe cuántas veces decimos: no, ya voy a cambiar esto y ya voy a estar mejor? No, si tan solo ajusto un poquito de este lado, o si tan solo, mira, ¿sabe qué? ¿Sabe cuántos hermanos me dicen, Héctor? No, ya voy a empezar a servir más. Como que sirviendo más van a ser salvos. Vas a intentar y lo único que vas a encontrar es una tarjetita que te va a recordar cuán sinvergüenza eres. Que vas a ir al banco a pagar tu mortgage de 1,443 años con tus obras de $2-3. Recíbela. Ya deja de tratar de pagar lo impagable. ¿Qué tengo que hacer? Cree y di: es mía, la recibo, Señor. Y hoy tu vergüenza se queda aquí en el altar y tú caminas por esas puertas lleno de libertad y gozo.